Entonces, por último, tenemos el ejercicio 4, que este es un ejercicio, bueno, un ejercicio de examen, algo más complicado. Pero bueno, partamos. Me dicen, una bola A de masa M minúscula unida a una cuerda liviana de largo L se suelta desde el reposo en la posición de la figura. El objetivo es golpear elásticamente, ojo, es importante, me están diciendo que el choque tiene que ser elástico, ¿ya? Es decir, la energía se va a conservar antes y después del choque. Entonces, el objetivo es golpear elásticamente a otra bola B de masa 3M, que está unida a un resorte de largo natural L sub 0 y de constante de dureza K, o constante de rigidez. La bola B inicialmente está en reposo. El resorte está en su largo natural y el coeficiente de roce dinámico entre la bola B y el suelo es mu sub D. Después del choque, la bola B se frena completamente al llegar justo a la pared. Entonces, en la parte A me dicen, explique qué principios de conservación se pueden establecer entre el instante en el que se suelta la bola A y el instante en que la bola B llega a la pared. Luego, en la parte B me dice, calcule la tensión de la cuerda inmediatamente antes e inmediatamente después del impacto entre las bolas. Y por último, en la parte C me dicen, calcule el ángulo θ sub 0 para que la situación antes descrita sea posible. ¿Ya? Entonces, veamos acá el dibujo. Yo en el dibujo tengo un péndulo, en verdad. Tengo una masa M minúscula, o va a ser una bola A, una masa de M minúscula, en el que la vamos a llamar la masa A. Que bueno, inicialmente está unida a una cuerda de largo L, y que dicha cuerda está unida al techo, y que se suelta desde el reposo con un ángulo θ. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí podemos ver que es θ sub 0, pero lo importante es que me dicen que se suelta desde el reposo con un ángulo θ. Una vez que se suelta, esta bolita llega, empieza a caer, ¿sí? Va a caer, va a caer, va a caer, y luego va a llegar a chocar a la bolita B, ¿sí? Luego, este choque es inelástico, perdón, es elástico, ¿ya? Y al ser un choque elástico, ya tal como me dice el ejercicio, la conservación de energía, bueno, va a haber conservación de energía antes y después del choque. Y luego me dicen que la bolita B, que es esta bolita que tenemos acá, va a, después del choque, a comprimir el resorte hasta llegar a la pared, ¿ya? Entonces, partamos con la parte A, ¿ya? Me dice, explique qué principios de conservación se pueden establecer entre el instante en que se suelta la bola A y el instante en que la bola B llega a la pared. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a notar o diferenciar tres intervalos o situaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el primer intervalo? El primer intervalo va a ser desde que el péndulo se suelta, ¿sí? Desde que tiene un ángulo θ y se suelta del reposo hasta justo antes del choque. Es decir, va a ser desde esta parte de acá, donde el péndulo está a un ángulo θ, ¿sí? Y que es soltado sin velocidad inicial, hasta que está en el punto de acá abajo, justo antes del choque. ¿Sí? En el que vamos a decir que justo antes del choque vamos a establecer que dicha masa A, o la bola A, va a tener una velocidad v sub 1. ¿Ya? En esta parte podemos establecer que el intervalo, en este intervalo, la energía es lo que se va a conservar, o eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa en este caso es la conservación de la energía. ¿Ya? Entonces, ese es el intervalo 1. ¿Ya? Es importante que lo consideremos, que, bueno, lo voy a repetir, va a ser desde que agarramos la bolita que está en reposo, desde que se suelta a un ángulo θ, y va a ser hasta justo antes del choque. Ojo, es importante, antes del choque, ¿ya? En el que vamos a tener una velocidad v sub 1, ¿ya? Y notamos que en este intervalo se conserva la energía. Luego, tenemos el segundo intervalo, que en este caso va a ser justo antes y justo después del choque. Acá vamos a tener la situación justo antes del choque, ¿ya? Es decir, justo antes del choque, nosotros sabemos que va a llegar aquí la bolita A, ¿sí? Que está en negro, la bolita B está en azul. La bolita A va a ser justo antes del choque, va a tener una velocidad v sub 1, ¿sí? Y la bolita B, que es la que está en azul, justo antes del choque no va a tener velocidad porque estaba en reposo. Y justo después del choque vamos a tener este dibujo que tenemos acá. Es decir, justo después del choque, la bolita A, que es la bolita roja, vamos a considerar que va a tener una velocidad v sub 2 hacia la izquierda, ¿ya? Y la bolita B, que es la bolita azul, justo después del choque vamos a considerar que tiene una velocidad v sub 3 hacia la derecha, ¿ya? En esta situación, justo antes y justo después del choque, podemos notar que se va a conservar el momentum lineal,
¿sí? Porque en este caso, justo antes y justo después del choque, no tenemos fuerzas externas que nos cambien el momentum, ¿ya? Y vamos a tener que también se va a conservar la energía. Bueno, ¿por qué podemos decir que la energía se conserva? Porque en el ejercicio me dicen que el choque es un choque elástico. Así que cuando nos hablan de choque elástico, sabemos que la energía se tiene que conservar. Y bueno, por último, vamos a considerar el tercer intervalo, que va a ser justo después del choque, ¿ya? Y hasta que la bola B o la bolita B comprime al resorte hasta la pared. Es decir, vamos a tener justo después del choque, que era cuando nosotros teníamos, cuando la bolita A se iba con velocidad v sub 2 hacia la izquierda, y teníamos que la bolita B se iba con velocidad v sub 3 hacia la derecha, ¿sí? Que la velocidad v sub 3 es la que habíamos considerado para la bolita B justo después del choque. Y bueno, el momento final de este intervalo va a ser cuando la bolita B, ¿sí? Haya comprimido totalmente al resorte hasta llegar a la pared, ¿sí? Y en este caso, bueno, a mí especialmente para este tercer intervalo lo que me interesa es la bolita B, ¿sí? Lo que me interesa es lo que hace la bolita B con el resorte, ¿sí? La bolita A, que se da con velocidad v sub 2 hacia la izquierda, ya no me interesa mucho, ¿ya? Entonces, lo que vamos a considerar aquí, podemos notar que la energía no se va a conservar, porque a mí me decían que este caso para esta superficie de acá me decían que íbamos a tener un roce en el que su coeficiente era un sub d, y como tenemos roce sabemos que la energía no se conserva, pero sabemos que la energía perdida va a ser igual al trabajo del roce, ¿ya? Entonces, eso. Este tercer intervalo, para que se les quede claro, para repetirlo una vez más, va a ser justo después del choque, cuando la bola A va a tener una velocidad de sub 2 y la bola B tiene una velocidad de sub 3, y el momento final va a ser cuando el resorte está totalmente comprimido, ¿ya? Y vamos a establecer que la pérdida de energía para la bolita B va a ser igual al trabajo del roce, ¿ya? Entonces, eso con la parte A. Entonces, para la parte B, me piden calcular la tensión de la cuerda inmediatamente después, o sea, inmediatamente antes e inmediatamente después del impacto entre las dos bolitas, ¿ya? Es decir, tengo que calcular cuál es la tensión que tiene esta antes y después del impacto, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar los intervalos que nosotros definimos en la parte A y, bueno, vamos a calcular la mayor cantidad de información posible, ¿sí? En base a dichos intervalos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a considerar el primer intervalo, ¿ya? Para el primer intervalo de tiempo, nosotros sabíamos que, bueno, teníamos el péndulo, ¿sí? Teníamos la masa, la bolita A unida a la cuerda, ¿sí? Que tenía un ángulo θ inicial, ¿ya? Y que se dejaba del reposo y que justo antes del choque tenía una velocidad de sub 1, ¿ya? Nosotros habíamos establecido en la parte A que en este intervalo, que es cuando se deja caer la bolita hasta justo antes del choque, sabemos que lo que podíamos conservar es la energía, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso mismo, vamos a hacer una conservación de la energía mecánica, es decir, la energía inicial va a ser cuando la masa se deja caer, ¿sí? Con un ángulo θ, y la energía final va a ser justo antes del choque cuando tiene una velocidad v sub 1, ¿ya? Entonces, para poder calcular la energía inicial, vamos a notar bueno, la energía inicial claramente va a ser una energía potencial, y acá abajo les puse un mini dibujo para poder calcular la energía potencial. Nosotros sabemos que la energía potencial va a ser la masa multiplicado por g multiplicado por la altura a la que está. Y bueno, acá pueden notar que a mí lo que me interesa es esta altura h, ¿sí? Que es la que estoy marcando ahora con el puntero. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, la calculamos de esta forma. Sabemos que todo el largo de todo esto va a ser L, ¿sí? Porque va a ser el largo de la cuerda, ¿ya? Y bueno, en base a trigonometría podemos saber que esta parte de acá va a ser L coseno de θ, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver qué es L coseno de θ? Bueno, porque aquí sabemos que en este caso el largo de la cuerda va a ser L, ¿ya? En base a eso sabemos que L coseno de θ, ¿sí? Más h tiene que ser igual a L, por lo tanto nos da que h va a tener que ser igual a L menos L coseno de θ. Entonces, bueno, establecemos eso. La energía inicial va a ser igual a mg multiplicado por la altura h, que la altura h en base a este dibujo de acá sabemos que va a ser L factor de 1 menos coseno de θ. Y bueno, la energía final va a ser igual a 1 medio de la masa por la velocidad v sub 1 al cuadrado, ¿ya?
Hacemos conservación de energía, me va a quedar que mg por L, factor de 1 menos coseno de teta, tiene que ser igual a 1/2 de la masa multiplicado por la velocidad de sub 1 al cuadrado. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Despejamos. Me va a quedar que b sub 1 va a tener que ser igual a la raíz de 2gl, factor de 1 menos coseno de teta. Entonces, para el primer intervalo, es decir, para cuando la bola se deja caer hasta justo antes del choque, lo que nos interesaba calcular era la velocidad que tiene la masa justo antes del choque, que en este caso es la velocidad v sub 1 que nosotros acabamos de calcular ahora. ¿Ya? Luego, nos vamos con el segundo intervalo, que este es como el intervalo quizás más importante. ¿Por qué? Porque en este intervalo nosotros estamos considerando la situación justo antes del choque y también la situación justo después del choque. Nosotros sabemos que justo antes del choque, la bolita A, ¿sí?, va a llegar con una velocidad v sub 1, que esa velocidad v sub 1 es la que nosotros acabamos de calcular en la diapositiva pasada. ¿Ya? Y bueno, después del choque, sabemos que el choque es inelástico, ¿ya? Y que bueno, el choque es inelástico y establecemos que la bolita A, o la bolita negra en este caso, se va a ir hacia la izquierda con una velocidad v sub 2 y la bolita B, o la bolita azul, se va a ir hacia la derecha con una velocidad v sub 3. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a hacer una conservación del momentum lineal, ¿ya? El momentum lineal inicial, o P sub i, podemos notar que antes del choque, lo único que tiene velocidad va a ser la masa m, o la bolita A. Por lo tanto, va a ser el momento inicial va a ser solamente la masa multiplicado por v sub 1. Luego, el momentum final va a ser igual al momentum de la bola A más el momentum de la bola B. Y bueno, podemos establecer que el momentum de la bola A va a ser negativo porque la velocidad va a ser a la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, va a ser menos la masa multiplicado por v sub 2. Y bueno, el de la bola B, o el de la bola azul, va a ser su masa, que va a ser 3m multiplicado por su velocidad, que en este caso va a ser v sub 3. ¿Ya? Hacemos conservación del momentum y nos va a dar que la masa por v sub 1 va a ser igual a 3 veces la masa por v sub 3 menos la masa por v sub 2. Notamos que las masas en este caso se nos van a ir, ¿ya? Y nos va a quedar que v sub 1, o la velocidad v sub 1, que nosotros ya sabemos el valor de la velocidad v sub 1, tiene que ser igual a 3 veces v sub 3 menos v sub 2. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, que si se dan cuenta, para este desarrollo, para esta ecuación, tenemos dos incógnitas y una ecuación, pero bueno, nosotros sabemos, el ejercicio me dice que hay conservación de la energía, y porque hay un choque elástico, y bueno, la otra ecuación la vamos a sacar de la conservación de energía. Es decir, sabemos que la energía inicial va a ser un medio de la masa por la velocidad v sub 1 al cuadrado, ¿sí? Porque acuérdense, antes del choque lo único que se mueve es la bola A con una velocidad v sub 1. Y bueno, la energía final va a ser igual a la energía cinética de la masa m, o de la bola A después del choque, que va a ser un medio de la masa por v sub 2 al cuadrado, más la energía la energía cinética de la bola B, que va a ser un medio de la masa, que es 3m, un medio de 3m por v sub 3 al cuadrado. Igualamos, nos queda la igualdad entre ambas energías. Podemos notar en este caso al tiro que no se nos van un medio de la masa, se nos va, ¿sí? Porque es un factor común entre todos los términos. Y nos queda que la velocidad v sub 1 al cuadrado tiene que ser igual a v sub 2 al cuadrado más 3 por v sub 3 al cuadrado. Así que ahora ya podemos tener un sistema de ecuaciones para las velocidades, en el que, bueno, acá les puse las ecuaciones. En la parte izquierda tenemos la ecuación asociada a la conservación del momentum lineal, y acá en la derecha tenemos la ecuación asociada a la conservación de la energía. Establecemos que v sub 2 tiene que ser igual a 3v sub 3 menos v sub 1. Esto lo sacamos de la primera ecuación, ¿sí? Y reemplazamos este valor de v sub 2 en la otra ecuación, ¿sí? Nosotros tenemos que la ecuación de la energía era v sub 1 al cuadrado tiene que ser igual a v sub 2 al cuadrado, que en este caso va a ser 3 por v sub 3 menos v sub 1 al cuadrado, más 3v sub 3 al cuadrado, ¿ya? Desarrollamos el cuadrado de binomio. Y bueno, podemos notar que la componente cuadrática de v sub 1 se nos va. Es decir, en este caso, este v sub 1 al cuadrado se nos cancela con este v sub 1 al cuadrado. Y si hacemos la factorización correspondiente, nos queda que 0 tiene que ser igual a 12 multiplicado por v sub 3 al cuadrado,
¿sí? Menos 6 por b sub 3 por b sub 1, ¿ya? Bueno, tenemos aquí la misma expresión que teníamos en la diapositiva pasada. Dividimos por 6 y factorizamos por b sub 3 y nos queda esto. Nos va a quedar que 0 tiene que ser igual a b sub 3 multiplicado por 2b sub 3 menos b sub 1. Aquí tenemos dos soluciones. B sub 3 es que b sub 3 sea igual a 0 o que 2b sub 3 menos b sub 1 sea igual a 0. En este caso vamos a establecer que b sub 3 tenga que ser diferente de 0 porque si es que b sub 3 es 0 es la solución trivial, es decir, en la que no haya movimiento, ya que no nos interesa esa situación. Entonces al ser b sub 3 diferente de 0 podemos dividir por esto y nos va a quedar que 2b sub 3 menos b sub 1 tiene que ser igual a 0. Y bueno, con esto llegamos a que la velocidad b sub 3 con la que se mueve la bola B después del choque va a ser igual a b sub 1 medios y la velocidad b sub 2 con la que se mueve la bola A después del choque va a ser b sub 1 medios también. Ustedes me pueden decir, ya, agarramos los dos intervalos, los primeros dos intervalos que habíamos definido y calculamos, sacamos la mayor cantidad de información posible, calculamos las velocidades correspondientes. Pero ustedes me pueden preguntar, ¿de qué me sirve calcular estas velocidades si a mí lo que me están preguntando en la parte B es la tensión de la cuerda inmediatamente antes e inmediatamente después del impacto entre las bolas? Entonces, la tensión en este caso va a estar directamente relacionada con la velocidad. ¿Por qué? Como estamos hablando de tensiones, lo que vamos a hacer primero va a ser hacer un DCL, es decir, vamos a hacer un DCL de A o de la bola A antes y después del choque. Entonces, si es que vemos antes y después del choque, el DCL va a ser prácticamente el mismo, ¿ya? Porque estamos viendo justo antes y justo después del choque, ¿ya? Vamos a tener una tensión hacia arriba y un peso mg hacia abajo. Si escribimos su ecuación de movimiento, o la ecuación de fuerza, hacemos una sumatoria de fuerza en el eje Y, y va a dar que la tensión positiva hacia arriba menos mg, que va a ser el peso, tiene que ser igual a la masa multiplicado por una aceleración centrípeta. Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué estáis considerando una aceleración centrípeta? Y bueno, esto es bastante sencillo porque si se dan cuenta, este péndulo de acá describe cada vez que se mueve, o esta masa de m va a describir un movimiento circunferencial, ¿ya? Cada vez que esta masa este movimiento va a describir un movimiento circunferencial. Por lo tanto, aquí como yo hice una sumatoria de fuerza en el eje Y, que en este caso, cuando estamos hablando antes y después del choque, este eje Y coincide con el radio, ¿sí? O con el eje radial de la circunferencia, aquí en este caso el eje Y va a estar apuntando hacia el posible centro de la circunferencia, por lo tanto la aceleración que vamos a tener en este caso va a ser una aceleración centrípeta, ¿sí? Es decir, si ven el puntero acá, yo lo que estoy haciendo es, de un segundo voy a dibujarlo, acá estoy justo antes y después del choque, esto que estoy marcando con rojo, aquí está la bola, y estoy viendo justo antes y después del choque en ese momento. Y en ese momento yo sé que voy a tener hacia arriba, ¿sí? Tengo una aceleración centrípeta, ¿ya? Que en este caso, bueno, aquí se las dibujé, eso vamos a tener una aceleración centrípeta que va en el eje radial, ¿ya? Que en este caso, justo antes y después del choque, coincide con el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hacemos el DCL, sumatoria de fuerza en el eje Y, y nos queda que la tensión menos mg, y todo eso lo igualamos a la masa multiplicada por la aceleración centrípeta. Y si se dan cuenta, ahora es cuando podemos unir la asociación o la relación entre las tensiones y las velocidades. Porque la aceleración centrípeta, por fórmula, yo sé que está directamente relacionada con la velocidad. Entonces, antes del choque, nosotros sabemos que antes del choque voy a tener una ecuación de fuerzas de esta forma. Es decir, voy a tener la tensión T1 antes del choque menos el peso mg va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta 1 o AC1, que va a ser la aceleración centrípeta antes del choque. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta está dada por la velocidad al cuadrado dividido en el radio. La velocidad, antes del choque era v sub 1, así que nos va a quedar v sub 1 al cuadrado dividido en el radio, que en este caso el radio de la circunferencia es el largo L de la cuerda. Así que nos va a dar que la tensión T sub 1 va a ser igual a mg más m multiplicado por v sub 1 cuadrado dividido en L. Si nosotros despejamos cuánto vale v sub 1, porque v sub 1 nosotros ya lo habíamos calculado, nos va a dar que la tensión T sub 1 tiene que ser igual a mg más m multiplicado por 2g multiplicado por 1 menos coseno de teta.
¿sí? Eso lo logramos solamente reemplazando el valor de B sub 1 que nos había dado antes, que nosotros el valor de B sub 1 era raíz de 2GL multiplicado por 1 menos coseno de teta. Entonces, eso con la tensión 1. Y bueno, luego, después del choque, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la ecuación después del choque, es decir, vamos a tener la tensión T2, que hace la tensión después del choque, menos el peso, que va a ser mg, tiene que ser igual a la masa multiplicado por la aceleración centrípeta después del choque, que va a ser AC2. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta después del choque va a estar dada por v sub 2 al cuadrado dividido en L. Es decir, se lo voy a marcar, esta aceleración centrípeta 2 después del choque es lo mismo que la velocidad después del choque, o v sub 2 al cuadrado dividido en el radio, que en este caso el radio es L. ¿Ya? Y bueno, luego reemplazando, nos va a dar que la tensión T2, ¿sí? Va a ser igual a mg más mg factor de 1 menos coseno de teta dividido en 2. ¿Ya? Nosotros llegamos a esto, llegan y lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor de B sub 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la tensión T1 y la tensión T2 después del choque. Por último, en la parte C me dicen, calcule el ángulo θ sub 0 para el cual la situación antes descrita sea posible. Es importante destacar que en este caso, para la parte C, le falta ser un poco más explícita en lo que está pidiendo. Cuando me habla de que la situación antes descrita sea posible, se refiere a que después del choque, que la bola B alcance a comprimir totalmente al resorte. ¿Ya? Es decir, me están pidiendo que se cumpla esta situación que les estoy presentando acá. Es decir, que después del choque, ¿sí? La bola, en este caso la bola azul, comprima totalmente al resorte. ¿Ya? Es decir, me están preguntando cuál es el ángulo necesario, ¿ya? El ángulo θ necesario para que efectivamente la bola B o la bola azul pueda comprimir completamente al resorte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a usar esta ecuación de acá, que es la que hemos usado varias veces ya, en el que establecemos que la diferencia de energía, o la diferencia entre la energía inicial y la energía final, tiene que ser igual a la pérdida de energía debido al roce. ¿Ya? Entonces, tal como aparece acá, nosotros vamos a considerar el tercer intervalo. ¿Ya? Acuérdense que el tercer intervalo que nosotros habíamos propuesto era inmediatamente después del choque, que es esta primera situación de acá que se le muestra a la izquierda, ¿ya? Hasta justo cuando la bola B alcanza a comprimir totalmente el resorte. ¿Ya? Es decir, esta va a ser nuestra situación inicial, justo después del choque, y nuestra situación final va a ser cuando la bola comprimió completamente el resorte. ¿Ya? Acuérdense que acá, en esta superficie de acá abajo, ¿sí? Donde está el resorte, donde está la bola B, nosotros teníamos una fuerza de roce, teníamos un coeficiente de roce dinámico mu sub d. Entonces, procedemos. Nosotros les puse acá que vamos a usar esta ecuación, que el valor absoluto de E sub I menos el valor absoluto de E sub F tiene que ser igual al trabajo del roce. Y bueno, calculamos cada una de las componentes. En este caso, solamente nos vamos a fijar en la bola B, ¿sí? En este caso, solamente nos vamos a fijar en la bola azul. Es decir, su energía inicial, o la energía inicial de la bola azul después del choque, va a ser un medio de su masa, que es 3m, multiplicado por v sub 3 al cuadrado, que es su energía inicial, y su energía final, que va a ser la energía final cuando el resorte está totalmente comprimido, va a ser un medio, ¿sí?, de la constante de rigidez K multiplicado por lo que se comprimió el resorte al cuadrado. Y si me dicen que el resorte se comprimió completamente, entonces lo que se comprimió va a ser su largo, que va a ser L sub 0. Por lo tanto nos queda un medio de K por L sub 0 al cuadrado. Y bueno, todo esto lo igualamos al valor absoluto del trabajo del roce, y nosotros sabemos que el trabajo del roce se define como la fuerza de roce multiplicado por su desplazamiento, ¿ya? Y por lo tanto aquí ponemos que el trabajo va a ser la fuerza de roce, Fr, multiplicado por el desplazamiento, y en este caso podemos notar que entre justo después del choque y cuando el resorte se comprimió, el desplazamiento de la bola B va a ser efectivamente lo que comprimió al resorte, es decir, va a ser este largo L sub 0. Es decir, a modo de resumen, vamos a tener la energía inicial, que va a ser la energía cinética inicial, ¿ya?
justo después del choque, es decir, un medio de 3m por v sub 3 al cuadrado. Luego, la energía final, que va a ser totalmente una energía potencial elástica, que va a ser un medio de la constante K, por lo que se comprimió el resorte, que va a ser L sub 0 al cuadrado, y tiene que ser igual a el trabajo del roce, que va a ser la fuerza de roce multiplicado por lo que se desplazó la bola, y lo que se desplazó a la bola fue efectivamente lo que comprimió el resorte, que es L sub 0. ¿Ya? Bueno, en este caso nosotros sabíamos que v sub 3 era igual a v sub 0 medios, por lo tanto v sub 3 al cuadrado va a ser igual a v sub 0 cuadrado dividido en 4, y sabemos que la fuerza de roce va a ser igual a mu por la normal, y en este caso va a ser igual a mu multiplicado por, bueno, la normal, que la normal la podemos calcular o ver de manera directa, que va a ser 3mg. Reemplazamos y me va a dar que un medio de 3m por v sub 3 al cuadrado, que sabemos que v sub 3 al cuadrado es, bueno, esto de acá, ¿sí? Esto que le estoy marcando ahora es v sub 3 al cuadrado, que es v sub 0 cuadrado dividido en 4, menos un medio de k por L sub 0 al cuadrado, tiene que ser igual a la fuerza de roce, que en este caso la fuerza de roce va a estar dada por, bueno, esto que le estoy marcando ahora, que va a ser mu multiplicado por 3mg, multiplicado por el desplazamiento que fue L sub 0. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos la misma expresión, la misma ecuación que teníamos delante. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? A mí me están preguntando por el ángulo θ, ¿ya? Me están preguntando por el ángulo θ sub 0. Y si se dan cuenta acá, yo directamente en esta ecuación de acá no tengo ningún ángulo θ, ¿ya? Por lo tanto, tengo que buscar cuál de estas variables tiene dentro el ángulo θ, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la que tiene dentro el ángulo θ? Es v sub 0. Nosotros sabemos que v sub 0 era la raíz de 2gl factor de 1 menos coseno de θ. Bueno, aquí tenemos que v sub 0 cuadrado es 2gl multiplicado por 1 menos coseno de θ, si no fue la raíz. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar. Es decir, nos va a quedar que un medio de la masa 3m, ¿sí? Por v sub 0 al cuadrado dividido 4, que en este caso v sub 0 al cuadrado, lo repito, es 2gl multiplicado por 1 menos coseno de θ, tiene que ser igual a mu por 3mg por L sub 0 más k por L sub 0 cuadrado dividido en 2. ¿Ya? Es decir, lo único que hice para pasar de la primera ecuación a la segunda fue reemplazar v sub 0 cuadrado y, bueno, pasé la energía potencial elástica, un medio de k por L sub 0 al cuadrado, lo pasé hacia la derecha sumando. ¿Ya? Eh, bueno, podemos notar que ahora lo único que nos queda es reemplazar cuánto vale el coseno de θ. ¿Ya? Acá lo que hicimos específicamente, podrán ver que en este caso lo que se nos fueron estos dos de acá, ¿sí? Este 2 de acá se me fue con este 2 de acá. Y bueno, de la segunda ecuación a la tercera ecuación, lo único que cambió eso fue esa simplificación del 2. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es despejar cuánto vale efectivamente el coseno de θ. ¿Ya? Multiplicamos por 4 y dividimos por 3mg por L. ¿Sí? Lo único que hacemos me queda que 1 menos coseno de θ va a ser igual a 4 dividido en 3mgl, factor de 3mg por L sub 0 por mu más k por L sub 0 cuadrado medios. Y bueno, acá lo único que hacemos es despejar coseno de θ y nos queda esto, si lo escribimos de una forma más linda. Me va a quedar que el coseno de θ tiene que ser igual a 1 menos 4L sub 0 por mu dividido L menos 2k L sub 0 cuadrado dividido en 3mg multiplicado por L. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? Esos son los ejercicios que vimos de conservación del momentum lineal. ¿Qué es lo que me interesa? Lo más importante, que sepan diferenciar cuando un choque es elástico, cuando un choque es inelástico, es decir, que sepan cuándo pueden conservar energía y cuándo no. Que sepan que el momentum es un vector, es decir, si es que yo tengo velocidad de energía X y velocidad de energía Y, tengo que hacer conservación en ambos ejes. Por lo general siempre solamente se hace en un eje, pero puede que le hagan en dos. Y bueno, eso, que siempre los ejercicios de momentum angular están muy asociados con los ejercicios de energía. ¿Ya? Así que eso, acuérdense que cualquier pregunta me pueden preguntar directamente por mail. Que estén bien.